Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Mi esposa le dijo a sus amigas, no creo que este estúpido matrimonio dure un año más. Está muy por debajo de mi nivel. Todos se rieron. Estuvieron de acuerdo. Y yo sonreí. ¿Para qué esperar un año? Terminemos con esto ya. Así que me fui. Esa misma noche, su mejor amiga me envió un mensaje. De esos que te hielan la sangre. Pero antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan, esta historia está en mi audiolibro. Historias brutales de traición que conmocionaron al mundo. Es crudo, real y 10 veces más salvaje que lo que estás a punto de escuchar. El enlace está en el comentario fijado. Si hay algo que he aprendido en la vida es que nada bueno sucede un miércoles por la noche, los lunes te golpean en la cara incluso antes de tomar café, los viernes te engañan con promesas baratas de alegría. Pero los miércoles... ¡ay! Los miércoles son los hijos bastardos de la semana, aquel a quien nadie menciona en las cenas familiares. Tranquilo, en un rincón, planeando el caos. Y fue un miércoles cuando se desató el infierno. Llegué al garaje a las 6:47 de la tarde, exhausto después de un turno doble en el almacén. Mi insignia todavía está prendida en mi camisa, colgando como un trofeo por sobrevivir otro día empujando cajas y esquivando montacargas conducidos por idiotas. Aquel trozo de plástico parecía más una medalla de agotamiento que una identidad. Todo lo que quería era simple. Un baño caliente que duró más de 3 minutos, un trozo de pizza olvidado en el frigorífico y unos minutos de silencio. No hay conversación, no hay gente. Pero lo que encontré fue risa. Risa de mujer. El tipo envuelto en vino caro y aderezado con desprecio. El tipo de risa que se escucha en las cenas donde todos fingen felicidad e intercambian miradas prejuiciosas. El sonido resonó por toda la casa como una risa de bienvenida. Distorsionada. Empujé la puerta principal. El sonido se hizo más fuerte. Allí estaban, mi esposa, Tessa, y sus 3 mejores amigas, la santísima trinidad de la agresión pasiva, gafas en mano, caras rojas por el alcohol y la arrogancia, se rieron como un grupo de brujas que acaban de descubrir un nuevo hechizo. Debería haberme dado la vuelta, debería haber ido directamente al bar, pedir una cerveza fría y repensar mi vida, pero no. Me quedé allí, inmóvil. Invisible durante 10 segundos, lo suficientemente largo para escuchar a Tessa decir. Sinceramente, este matrimonio tonto no durará ni un año más. Está muy por debajo de mi nivel. Y todos se rieron, como si acabara de contar el mejor chiste del siglo, como si hubiera inventado el fuego o curado el cáncer con sarcasmo. Daniele, la que tiene la risa que suena como un auto viejo tratando de arrancar, se golpeó la rodilla de la risa fuerte, otra casi pierde el cuello por asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Por debajo de su nivel. Eso es lo que ella dijo abajo. Su nivel. Yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener las luces encendidas, mientras ella trabajaba a tiempo parcial en una boutique que vendía velas caras a madres aburridas de los suburbios. Pagué la hipoteca, el auto, el seguro, las compras y los viajes espontáneos a tarjeta. Esos que siempre terminaban con $300 en artículos esenciales, que nadie necesitaba, pero claro, estaba por debajo de su nivel. Tiene todo el sentido, ¿no? Entré en la habitación y la risa se apagó inmediatamente. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. 4 pares de ojos me miraban, abiertos, con esa expresión universal de «maldita sea». ¿Cuánto escuchó? El rostro de Tessa pasó de estar sonrojado por el vino a pálido de culpa. Sonreí. Ni una sonrisa falsa, ni tampoco una sonrisa enojada, esa sonrisa tranquila y serena que aparece cuando la claridad te recorre como un tren que va a 100 millas por hora. ¿Por qué esperar un año? Pregunté con voz firme, casi alegre. Terminemos con esto ya. No tiene sentido prolongar tu sufrimiento, ¿verdad? No quiero que pases otros 12 meses atrapado con alguien tan por debajo de tu nivel. Debes ser agotador. Se podría haber oído caer una aguja, o una conciencia rota en 1000 pedazos de culpa, esparcido sobre esa alfombra manchada de vino. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla y servir como aperitivo. El vaso de Tessa flotaba en el aire, y su boca se abría y cerraba como un pez arrojado a la arena. De repente, sus amigos encontraron sus propios vasos muy interesantes, como si la respuesta a todos los misterios de la vida estuviera escondida en el fondo de un moscato barato de $7. Nadie dijo una palabra, nadie me miró a los ojos, fue hermoso, en serio. El tipo de silencio que ni el dinero puede comprar. Cariño, es solo una broma, una charla de chicas. Tessa tartamudeó, con la voz quebrada, como el hielo que se agrieta bajo el peso. Solo estábamos desahogándonos. ¿Desfogue? Lo interrumpí, todavía sonriendo. Lo entiendo. Como el aire que sale de una rueda pinchada. O un matrimonio que se va al traste. Muy terapéutico.
No esperé una respuesta, no había necesidad. Fui directo a mi habitación. Bueno, técnicamente, su habitación ahora. Saqué mi mochila del armario y metí allí algo de ropa, artículos de aseo, el cargador de mi celular y el libro que estaba leyendo. Sabía que ella nunca tocaría ese libro. Tenía más de 50 páginas y no tenía imágenes. Me tomó alrededor de 4 minutos para empacar 5 años de mentiras y pretensiones. Cuando bajé, con la mochila al hombro, Tessa estaba parada al pie de las escaleras. Lloró de esa manera ensayada, como quien intenta ganar un premio de actuación. Sus amigos ya se habían ido. Probablemente habían huido por la parte de atrás. Eran cómplices que abandonaban la escena del crimen. «Estás exagerando», gritó con voz aguda y temblorosa. «Estás siendo dramático. No puedes irte así como así». Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo. La miré una última vez. «Probablemente», dijo con calma, «pero al menos estoy reaccionando antes de la venta de aniversario. Necesito reducir mis pérdidas mientras el mercado sigue abierto. ¿Sabes?» Cerré la puerta. No hay ritmo, no hay escena, solo un suave clic, el sonido más fuerte que jamás haya resonado entre nosotros. «Te arrepentirás de esto», gritó desde el otro lado. Tal vez, pero el arrepentimiento parecía un precio justo por la dignidad. Si un corazón roto tuviera olor, sería una mezcla de limpiador de alfombras barato, humo de cigarrillo rancio que aún persiste en las paredes y pura desesperación. Ese fue exactamente el olor que me recibió cuando me registré en Motel Sunrise, en la carretera 64, a 24 kilómetros de lo que hasta hace unas horas llamaba hogar. El lugar parecía haber visto días mejores, probablemente en 1987, cuando el cabello mullet estaba de moda y la gente todavía confiaba en el sushi de la gasolinera. El letrero de neón parpadeó entre Motel Sunrise y Buen Día. Indeciso sobre quién era, entendí el sentimiento. El estacionamiento tenía 4 coches, todo el mundo parecía haber pasado por su propio divorcio. Abollado, arañado y lleno de humo y arrepentimiento. El edificio fue pintado de un tono que alguna vez pudo haber sido amarillo, pero ahora era solo un beige rendido. $49 al día, desayuno no incluido, dignidad opcional, wifi, dudoso. El asistente, Larry, a juzgar por la etiqueta con su nombre torcida en el pecho, no hizo ninguna pregunta, lo cual fue un alivio. Simplemente me entregó una llave que colgaba de un trozo de plástico en forma de diamante con el número 17 impreso. La máquina de hielo está rota. La de refresco solo acepta efectivo. La salida es a las 11. Hizo una pausa. Poesía, ¿verdad? Subí las escaleras con mi mochila colgada del hombro. Era el tipo de motel cuyas puertas daban directamente al estacionamiento, lo que daba a todos una vista privilegiada de sus malas decisiones. Abrí la puerta 17. Se atascó un poco, como si intentara protegerme de lo que había dentro, pero empujé de todos modos. La habitación era todo lo que uno esperaría por $49. Una cama tamaño queen con un edredón que probablemente había visto más acción que un combate de lucha libre en PPV. Un televisor más antiguo que mi matrimonio, un baño del tamaño de un armario y un aire acondicionado de ventana que gemía como si estuviera cansado de su propia existencia. En la pared, un cuadro de un faro, porque nada dice tocar fondo como el arte motivacional marítimo en un motel de carretera. Dejé caer mi mochila sobre la cama y me quedé allí. Mirando al techo había una mancha enorme, la forma perfecta de Sudamérica, detalles y todo. Se podía ver Colombia, Brasil, Argentina, o bien alguien derramó algo épico, o el techo tenía aspiraciones geográficas. De cualquier manera, fue reconfortante, al menos Sudamérica sabía dónde estaba. Todavía estaba tratando de entenderlo. Mi celular empezó a vibrar. Luego una vez más, y otro más. Vibraba como una avispa enojada atrapada en tu bolsillo. Cogí el teléfono y vi las notificaciones que llegaban. Un tsunami de culpa y manipulación. Mensajes de Tessa. Estás siendo infantil. ¿En serio? ¿De verdad vas a hacer eso? Ven a casa. Necesitamos hablar. No quise decir eso. Bueno, quizá quise decir parte, pero no así. Estás desperdiciando 5 años. Mis amigos solo estaban bromeando. Me estás avergonzando. Eso último me hizo reír a carcajadas. Me sentí vergonzoso. Ella, la mujer que me llamó por debajo de su nivel delante de sus amigos borrachos de Chardonnay. YOE fue la vergüenza. La gimnasia mental necesaria para esta lógica merecía una medalla olímpica. Lo ignoré todo, borré los mensajes sin leer la mayoría de ellos. Fue liberador, casi terapéutico, como reventar plástico de burbujas o borrar correos electrónicos marcados como urgentes por personas cuyas emergencias nunca fueron mi problema. En algún momento entre la 10ª disculpa y el tenemos que hablar, sentí algo que no había sentido en meses. Paz, silencio real. Pedí una pizza en un restaurante al otro lado de la calle, Pizza Goes, el tipo de lugar que probablemente no pasó 3 inspecciones sanitarias pero que tenía 4 estrellas de los camioneros. Confié en ella más que en mis votos matrimoniales, pepperoni y champiñones. Sencillo. De verdad,
La pizza no mintió sobre sus intenciones. Me senté en la cama inestable, comiendo esa horrible pizza que sabía a libertad, y miré un reality show sobre gente que compraba almacenes abandonados. Fue irresponsable y perfecto. Nadie me juzgó, nadie se rió de mí, solo yo, Sudamérica en el techo y un tipo en la televisión encontrando un mapache disecado. Y luego, a las 6:13, miré el reloj digital en mi mesa de luz mientras giraba los números, burlándose de mi insomnio. Mi teléfono vibró con un mensaje que me revolvió el estómago hasta tal punto que hasta un niño explorador tendría problemas para deshacerlo. No era de Tessa. Era de Lyra. La misma Lyra que había estado sentada en mi sofá la noche anterior, riendo más fuerte que nadie cuando Tessa hizo su desafortunada broma sobre mi bajo nivel. La misma Lyra que había conocido durante 3 años como la mejor amiga de Tessa, siempre ahí para mí, pasara lo que pasara. El mensaje decía: oye, necesitas saber algo. Lo que dijo anoche no fue casual. Lleva meses planeándolo. Miré mi teléfono como si recién le hubieran crecido patas y hubiera empezado a bailar. El café de la recepción, ese café amargo y quemado que Larry llamaba café fresco, se enfrió en mi mano. Mi cerebro no pudo procesar las palabras lo suficientemente rápido. ¿Planeando esto? ¿Planeando qué? ¿Exactamente? ¿La humillación? ¿La ejecución pública de nuestro matrimonio? Antes de que pudiera formular una respuesta, llegó otro mensaje. Quería que te fueras primero para hacerse la víctima. Lleva organizando esto desde febrero. Por favor, llámame. No aguanto más. Febrero. Febrero. Eso fue hace 8 meses. 8 meses trabajando doble jornada, pagando las cuentas, doblando su ropa, preguntándole qué tal le había ido el día. Y ella planeaba mi salida como un reestructuración empresarial. Yo no era su marido. Era una carga. Ella se iba con un paquete de indemnización hecho de humillación y vergüenza pública. Dejé caer mi café enojado, sintiendo que el líquido se derramaba un poco sobre Sudamérica desde el techo, y marqué el número de Lyra. Ella respondió al primer timbre, con voz baja y culpable, como si estuviera confesando un crimen que había presenciado pero no cometido. Lo siento mucho, comenzó, y pude oír las lágrimas. Debería habértelo dicho antes. Dime ahora, dije, con la voz más firme de lo que sentía, y lo era. Oh, lo era. Resulta que no estaba casada. Me habían elegido para un papel, Teatro de los Horrores, una vieja telenovela llamada Trampa para maridos idiotas. Y yo acababa de ver el último episodio sin siquiera saber que el programa todavía estaba al aire. La voz de Lyra era pesada y profunda. Ese tipo de secreto pesado que crece en el interior de alguien, que empieza a arraigarse en su conciencia como una planta venenosa. Ella está construyendo un caso, dijo Lyra, como si recitara una sentencia de muerte. Lleva hablando con un abogado desde febrero. Lleva un registro de peleas falsas en esa libretita que lleva en el coche. Documentándolo todo para hacerte parecer inestable, controlador, quizás incluso peligroso. Me senté en el borde de la cama del motel barato. Mi mano libre agarró el edredón con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Peligroso? Repetí la palabra. Peligroso. Trabajo turnos de 14 horas, doblo sus toallas como a ella le gustan, en tercios perfectos. En lugar de mitades desordenadas, yo codifico por colores las perchas en el armario. Compro papel higiénico caro porque ella dice que el barato va en contra de su comodidad. Esto no es peligroso. Es estabilidad a nivel olímpico mezclada con un exceso de complacencia hacia la gente. Lyra emitió un sonido, mitad risa, mitad sollozo. Lo sé. Créeme, lo sé. Pero ella ha estado contándole esta historia a todo el mundo. Ella le dijo a su madre que usted es controladora porque supervisa las cuentas bancarias. Ella le dijo a sus compañeros de trabajo que no le permitía invitar amigos a su casa y convenientemente se olvidó de mencionar que estamos en su casa todas las semanas, bebiendo su vino barato y comiendo sus bocadillos. Nuestra casa, lo corregí automáticamente. Y entonces me detuve. No. No es nuestra casa. Ahora es de ella, esa era la verdad. Vivo en un motel donde el techo tiene un patrón manchado que parece un mapa de Sudamérica. Y el chico de la recepción tiene una mirada en los ojos como si hubiera visto cosas que harían llorar a un director de películas de terror. Ella está tomando capturas de pantalla de tu cuenta bancaria, continuó Lyra. Podía oírla caminar de un lado a otro, como siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. Cada vez que pagas una factura, cada vez que transfieres dinero a tu cuenta de ahorros, queda documentado. Como si estuvieras cometiendo algún tipo de delito financiero. Hizo una breve pausa antes de soltar la siguiente bomba. Ella nos lo mostró una vez, diciendo que usted la controlaba, que restringía su acceso al dinero. Me reí. No era una risa ligera. Era esa risa oscura e incrédula que se escapa cuando la realidad es tan absurda que vuelve a ser cómica. Yo pago las cuentas, Lyra, como adulto funcional, la hipoteca, la electricidad,
el agua, internet, todo lo que necesita para publicar historias sobre cómo vivir su mejor vida. Esto se llama responsabilidad. No controlan. Ella tiene acceso a todo, la misma cuenta bancaria, las mismas tarjetas, las mismas contraseñas. Lo único que controlo es la posibilidad de que no nos desalojen. Sé, dijo Lyra con la voz quebrada, por eso te llamo. Quería obligarte a irte para poder alegar abandono. Anoche, eso era lo que quería. Sentí que mi mano se apretaba alrededor de la taza de café, ese aguanieve tibio del vestíbulo del motel, hasta que empezó a temblar. No era miedo. Era ira, rabia pura y concentrada, el tipo que empieza en el pecho y se propaga como fuego. Ella planeó esto, dije lentamente, saboreando el amargo sabor de mis palabras. Ella planeó mi humillación. Intentar, susurró Lyra. Ella lo coreografió todo. Nos invitó a una noche que sabía que llegarías tarde. Se aseguró de que tuviéramos suficiente vino para que todos nos relajáramos y riéramos. Y luego dijo esas cosas lo suficientemente alto para que las oyeras, esperando que reaccionaras exactamente como lo hiciste. Ella quería que yo fuera el villano, el marido que no soporta una conversación, el hombre que abandona el hogar. La víctima perfecta necesitaba un monstruo, y yo era el papel ideal. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación del motel. 4 pasos adelante, 4 pasos atrás. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Lyra? Mi voz salió seca, dura. ¿Por qué no hace una semana, o en febrero, cuando empezó a convertir mi matrimonio en un proyecto de demolición? Silencio, solo escuché su respiración, pesado, avergonzado, hasta que llegó la respuesta, débil, casi un susurro, porque no pensé que realmente haría eso. Pensé que era drama, solo otro desahogo. Pero anoche, cuando dijo lo que dijo y vi su cara, ella se detuvo, ahogándose en sus propias palabras. Ay, Dios mío, tu cara. Y luego, cuando te fuiste, me escribió diciendo que la primera fase había terminado. Como si fuera un robo. No pude soportarlo más. No soportaba verla destruirte así. Primera fase. Las palabras resonaron dentro de mi cabeza, frías. ¿Hay varias fases? Yo pregunté. Sí. Te llamará hoy. Probablemente ya lo haya hecho. Llorará, se disculpará y te rogará que vuelvas. Y si lo haces, lo usará en tu contra. Dirá que eres inestable, que no sabes lo que quieres. Está creando un patrón. La abogada dijo que necesita pruebas de inestabilidad para conseguir un mejor trato. Sentí como si mi cerebro estuviera sufriendo un cortocircuito. Esa era mi esposa, la mujer con la que me casé hace 5 años, en ese granero que tanto amaba, la boda que me costó 3 meses de salario, la mujer a la que le prometí una eternidad y que me prometió lo mismo, de pie bajo esas luces de cadena, luciendo el vestido que había estado guardando en Pinterest durante 2 años. Ahora todo parecía una escena ensayada y yo, el idiota en el papel principal. Esa mujer había estado planeando mi caída desde febrero, como si yo fuera una fusión corporativa a punto de disolverse. Tengo pruebas, dijo Lyra de repente. Lo grabé. La semana pasada, estábamos en un brunch. Ella, yo, Daniele y Sofie. Me explicó todo el plan. Lo grabé en mi teléfono porque algo me pareció raro. No sabía qué pensar, pero ahora lo tengo. Ella admitiéndolo todo. El abogado. La documentación falsa. El montaje. Te lo envío ahora mismo. Mi teléfono vibró con un archivo entrante. Era un archivo de audio de 3 minutos y 47 segundos. Lo miré como si fuera el santo grial, envuelto en evidencia y atado con un lazo de justicia. Utilice esto, dijo Lyra con firmeza. Mereces saber a qué te enfrentas realmente. Y mereces algo mejor que eso. Mejor que ella. Guardé ese archivo como si fuera una bomba atómica, descargándolo y haciendo copias de seguridad en 3 lugares diferentes. Lo traté con reverencia que se lo merecía. Gracias, Lyra, dije. Y lo decía en serio, más que en meses. Después de colgar, me quedé allí sentado unos buenos 10 minutos, mirando fijamente el archivo de audio. Luego hice lo que cualquier hombre con un mínimo de orgullo haría al descubrir que su esposa lo trataba como a un despido corporativo. Llamé a un abogado de divorcios. Su nombre era Richard Sloan, y sus reseñas de Google estaban llenas de frases como implacable, sin tonterías y hizo llorar a mi ex en el tribunal. Perfecto. Respondió al tercer timbre, con la voz ronca, como si cada palabra hubiera sido destilada con grava y whisky. Sloan Love. ¿Cuál es su emergencia? Mi matrimonio. Y tengo pruebas. Excelente, respondió sin dudarlo. Trae todos tus recibos, mensajes y documentos. Y trae tu sentido del humor. Necesitarás los 3. Pedí cita para el día siguiente. Colgué, me levanté y finalmente respiré hondo. Sin ahogarse, el juego había comenzado.
La oficina de Richard Sloan estaba en uno de esos edificios que se esfuerzan por parecer importantes. Todo de cristal y acero, con frases motivadoras sobre la justicia en las paredes. El tipo de lugar donde todos visten traje a propósito y caminan rápido, como si estuvieran a punto de perder un vuelo a importancia. Tomé el ascensor hasta el 7º piso con la sensación de que iba a batalla. Solo que en lugar de una armadura, llevaba unos vaqueros y una camisa que probablemente necesitaba plancha. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con gafas para leer en cadena y una expresión que sugería que había visto todo tipo de dramas humanos, apenas levantó la vista cuando entré. ¿Nombre?, preguntó, escribiendo algo en la computadora con el mismo entusiasmo de quien ha lidiado con cientos de casos más interesantes. Tengo una reunión con el señor Sloan a las 9:30. Nombre registrado. Ella asintió, presionó un botón en su celular y dijo, sin emoción, ya llegaron tus 9:30. Luego me indicó una sala de espera con sillas de cuero, café con un olor realmente decente y revistas de hace una década. Ya un paso por encima del motel. Tan pronto como me senté, la puerta se abrió y salió, encarnación humana de una auditoría fiscal. Richard Sloan era exactamente como sugerían sus reseñas en línea. Cabello canoso a finales de sus 60, gafas militares de montura corta que lo hacían parecer un profesor que suspendía a sus alumnos por diversión, y una mirada que podía cuajar la leche al otro lado de la habitación. Llevaba un traje que probablemente costaba más que el pago de mi camioneta, y una corbata que gritaba, me gano la vida ganándome discusiones. Veces, dijo, sin apretón de manos ni cumplidos. Directo al grano. Me gustó inmediatamente. Su oficina era exactamente lo que se esperaría de un abogado de divorcios despiadado. Títulos de abogado enmarcados cubrían las paredes. Estantes llenos de libros legales que parecían haber sido realmente leído y un escritorio organizado con precisión militar, sin fotos familiares ni toques personales. Solo las herramientas de un hombre que deshacía matrimonios fallidos como los mecánicos arreglaban motores averiados. Hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio y me senté. Observándolo acomodarse, la facilidad de alguien que ha repetido la misma rutina 1000 veces. Abrió un cuaderno amarillo. Papel real, no cualquier aplicación. Esto, de alguna manera, empeoró la situación intimidadora. Hizo clic en un bolígrafo que parecía caro. Casa. No me pidió que contara mi historia de forma amistosa ni quejosa. Fue directo, eficiente y sin lugar para el sentimentalismo. Así que se lo conté. Le conté todo. La emboscada del miércoles por la noche. La sesión de risas forzadas con Tessa y Lyra, mi drama al salir, el motel con el techo manchado como Sudamérica, la declaración de culpabilidad de Lyra, por supuesto, la grabación de audio que desenmascarado Tessa como arquitecta de mi propio colapso emocional desde febrero. Saqué mi teléfono y reproduje el archivo de audio. Vi que la cara de Sloan permanecía completamente neutral mientras la voz de Tessa salía del altavoz, explicando su estrategia como si fuera una puesta en marcha siendo presentado a los inversores. Cuando terminó el audio, Sloan se reclinó en su silla y juntó los dedos, ese gesto clásico de villano de película, pero no estaba en el lado equivocado de la historia. Ya no. Tu esposa está jugando sucio, dijo con naturalidad, como si estuviera pronunciando una sentencia de muerte emocional. La buena noticia es que tienes pruebas y un testigo confiable. La mala noticia, y siempre hay malas noticias, es que entrará en pánico cuando se dé cuenta de que no estás actuando como el marido confundido y culpable. ¿Pánico cómo?, pregunté teniendo ya una idea de lo que quería decir. Mentiras, lágrimas, mensajes de texto dramáticos alegando abuso o negligencia. Quizás una publicación en Facebook sobre manipulación emocional, con detalles tan vagos que la hacen parecer la víctima. Es la estrategia habitual para cualquiera que sea pillado con las manos en la masa. Golpeó su bolígrafo sobre el bloc de notas y la frialdad de sus palabras me golpeó como un rayo martillo de realidad. Ella empeorará la situación antes de calmarse. La gente como Tessa no pierde nada, elegancia. Ellos prendieron fuego al pueblo y luego afirman que solo se estaban defendiendo. Esta imagen mental era inquietante. Necesita ya podía verla, en las redes sociales, publicando una foto en blanco y negro con un título sobre sanar relaciones tóxicas, convenientemente en silencio sobre su participación en la trama. Sloan pasó la siguiente hora explicándome cómo lo llamaba estrategia de documentación, que en realidad sonaba más sofisticado de lo que realmente era. Básicamente, significaba capturarlo todo, guárdalo todo, imprimir todo. Mi celular se convertiría en pruebas del FBI, todos los mensajes de texto de Tessa se guardarían. Todos los extractos bancarios se imprimirían. Todos los recibos de cada factura que pagara se organizarían en una carpeta que haría llorar de alegría incluso a un contador. Te volverás paranoico, advirtió Sloan, escribiendo rápidamente, sin mirarme.
Te sentirás mezquino o vengativo. Ignóralo. Es tu conciencia intentando ser justo en una situación donde la justicia desapareció hace mucho tiempo. Tu esposa contrató a un abogado hace 8 meses y ha estado construyendo un caso falso en tu contra. No estás siendo mezquino. Estás siendo astuto. Sacó una lista de verificación impresa, por supuesto que tenía una, y la deslizó por la mesa. Era una supervivencia para el divorcio, escrito por alguien que vio todas las formas posibles porque las cosas podrían salir mal. Aquí está la parte más importante, dijo Sloan, inclinándose hacia adelante con una mirada que te hacía sentir como si estuvieras a punto de recibir información confidencial. No hables con ella menos que sea por mensaje o correo electrónico. Nada de llamadas, reuniones en persona, nada que no pueda documentarse. Si llega llorando a tu motel, no la dejes entrar. Si te llama borracha a las 2 de la madrugada, no le contestes. Lo interrumpí. ¿Y en casa? La mitad de mis cosas todavía estaban allí. Nos encargaremos de ello mediante una solicitud formal, dijo Sloan con su calma implacable. Regresarás solo una vez, conmigo con escolta policial si es necesario. Recogerás lo esencial. Pero ahora mismo, tu prioridad es la documentación y la distancia. Hizo una pausa por un momento y sus ojos me fijaron con esa mirada aguda, como si estuviera midiendo el tiempo de cada decisión. Quiere que reacciones emocionalmente. Quiere que explotes, que amenaces, que hagas alguna estupidez que pueda usar en tu contra. No le des esa satisfacción. Salí de su oficina 1 hora después con una carpeta de 3 pulgadas de largo, papeleo para llenar. Una estrategia que me hizo sentir como un espía de bajo presupuesto y una factura adelantada que hizo llorar a mi cuenta corriente. Pero por primera vez desde el miércoles por la noche, no solo me sentí reaccionando al caos. Estaba haciendo algo al respecto. Esa noche, de nuevo en la habitación 17 del motel, con el techo teñido con la forma de Sudamérica, hice exactamente lo que Sloan me dijo. Anoté todo lo de los últimos 6 meses. Cada insulto disfrazado de broma. Cada mirada de disgusto al mencionar el trabajo. Cada mensaje de texto de chica diciendo voy a salir contigo y haciéndola tambalearse hasta casa a las 2 a.m. con olor a arrepentimiento y chardena. Pagué cada factura mientras ella publicaba historias de Instagram sobre brunch. Catas de vino y regalos de dinero. Estaba recibiendo cajas de mudanza, pero no fue solo eso. Fue terapéutico, como escribir en un diario, excepto que en lugar de sentimientos, estaba documentando hechos. Y en lugar de cerrar, estaba construyendo un caso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tessa. ¿Podemos conversar como adultos, por favor? Tomé una captura de pantalla, la guardé en mi carpeta y no respondí. Sloan tenía razón. Eso estuvo bien. 3 días después de mi reunión con Sloan, me llamó con instrucciones que sonaban como contraintuitivas, pero aparentemente tenían perfecto sentido legal. Tienes que volver a casa, dijo con esa voz ronca autoritario como una orden militar. Establece tu residencia por un corto periodo. Empaca más cosas, revisa tu correo y deja claro que aún tienes derecho legal a estar allí. De lo contrario, alegará que abandonaste la propiedad. Esto encaja perfectamente con su narrativa. ¿Quieres que vuelva? Repetí lentamente, tratando de asegurarme de que había escuchado correctamente. ¿A la casa donde mi esposa me humilló públicamente y ha estado planeando mi caída desde febrero? Esa casa. Eso es todo. Sloan confirmó sin una pizca de simpatía. No tienes que quedarte mucho tiempo. 30 minutos, quizás 1 hora. Solo lo suficiente para que se note tu presencia. Si puedes, lleva a un testigo. Alguien que pueda testificar que no causaste un escándalo ni te llevaste algo que no era tuyo. Y, por Dios, no te involucres con ella si empieza a portarse mal. Documenta el incidente. No participes. Así fue como me encontré entrando en mi propio garaje un sábado por la tarde. Me siento como si estuviera organizando una extraña invasión a mi hogar, en una propiedad de la que técnicamente sigo siendo copropietario. Traje a Pete del trabajo como testigo. Era un tipo con el cuerpo de un refrigerador y personalidad de un Golden Retriever cuando le pregunté. Aceptó de inmediato, probablemente porque su propio divorcio 3 años antes había sido tan complicado que entendió la tarea. Mantén la calma, dijo Pete mientras salíamos de mi camioneta. Coge tus cosas, no muerdas el anzuelo y saldremos en 20 minutos. Tranquilo. Nada de esto sería fácil, pero agradezco el optimismo. Usé mi llave, que sorprendentemente seguía funcionando, y empujé la puerta principal. La casa olía exactamente igual, como esa vela cara que Tessa compró en la boutique donde trabajaba, la que le costó $45 y dijo que olía a energía de abuela costera o algo más tonterías de marketing. La sala de estar parecía como si hubiera sido golpeado por un tornado de negación, botellas de vino vacías en la mesa de café.
almohadas esparcidas por todas partes y una manta en el sofá que sugería que estaba acampando allí en lugar de dormir en nuestra habitación. Excelente. Esperaba que el colchón se sintiera tan vacío como su disculpa. Hola. Mi voz resonó por toda la casa, como si yo estuviera explorando un museo de malas decisiones. Se oyeron pasos bajando las escaleras y entonces allí estaba ella. Tessa apareció en lo alto de las escaleras como si hiciera una entrada dramática en una obra de teatro. Y nadie le compró entradas. Llevaba pantalones de yoga y una de mis viejas sudaderas de la universidad, lo que parecía una lección calculada, como si quisiera obligarme. Recuerda tiempos mejores. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, no llevaba maquillaje y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando viendo películas tristes sin parar. Probablemente ambas cosas. «Estás de vuelta», dijo ella, y su voz tenía esa cualidad. Susurró y esperanzado, como si estuviéramos en una comedia romántica a punto de reencontrarnos en el aeropuerto. Solo que no era una comedia romántica, y yo no estaba allí para una reunión. Estaba allí para mi Xbox y mis documentos fiscales. Vine a buscar mis cosas, lo dije secamente, haciendo un gesto hacia Pete, que estaba de pie en la puerta como un enorme y muy silencioso gorila. Este es Pete. Está aquí como testigo. Saliremos de tu camino en 30 minutos. Su rostro pasó por 6 emociones diferentes en 3 segundos. Conmoción, dolor, ira, cálculo y finalmente, aterrizando en víctima herida. Fue impresionante. Realmente digno de un Oscar. Un testigo, repitió con la voz quebrada. Trajiste un testigo a tu propia casa. Para ver a tu propia esposa. Órdenes de Sloan, dije, ya dirigiéndome hacia las escaleras. Solo estoy aquí para recoger algunas cosas y establecer mi residencia permanente. Asuntos legales. Entendido. Ella me siguió escaleras arriba como una cachorro que no entendía nada. Podía oírla haciendo eso de respirar muy rápido antes de llorar. ¿De verdad estás haciendo esto?, dijo ella, y las lágrimas comenzaron a caer. Estás desperdiciando 5 años por un comentario estúpido. 5 años. Entré en nuestra habitación. Su habitación ahora agarré mi mochila de donde la había dejado en el armario. Empecé a llenarla con más ropa, mis zapatos, los libros de mi mesita de noche y el cargador de mi portátil. Un comentario estúpido, repetí, sin siquiera mirarla. Tessa, te paraste en nuestra sala y les dijiste a tus amigos que nuestro matrimonio no duraría ni un año más porque soy inferior a ti. Eso no fue un comentario. Fue un veredicto. Y, sinceramente, solo respeto tu criterio. Ella casi gritó. Las lágrimas ya caían con más fuerza. Fue una broma, dijo ella, y ahora las lágrimas caían en un aflujo constante. Las chicas dicen cosas cuando beben. No las decimos en serio. Finalmente, dejé de empacar y me giré para mirarla. Mirándola desde verdadero, la mujer con la que me casé hace 5 años se habría horrorizado ante esta actuación. La mujer con la que me casé se disculpó inmediatamente, genuinamente, sin disculpas. Pero la mujer que estaba frente a mí, fabricando lágrimas y reescribiendo la historia, yo no la reconocí. Lo que pasa con los chistes es esto, dije con calma, cerrando la cremallera de mi mochila. Se supone que son graciosos. Nadie en esa sala tenía dudas sobre si bromeabas o no. Se rieron porque estaban de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Tienes derecho a tu opinión, pero yo también tengo derecho a no quedarme parado y ser el hazme reír. Ella me agarró del brazo cuando intenté pasar junto a ella, y su agarre fue lo suficientemente fuerte como para detenerme. Por favor, susurró ella un momento. Casi me sentí mal. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Haré lo que sea. Terapia, dije, retirando suavemente su mano de mi brazo. ¿Te refieres al consejero matrimonial o al abogado de divorcios que has estado viendo desde febrero? El color desapareció de su rostro más rápido que agua por el desagüe. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. No salió ningún sonido. Era como ver un ordenador colapsar en tiempo real. ¿Quién te dijo eso? La voz de Tessa pasó de desesperada a peligroso. Lyra te dijo esto. ¿Tiene importancia?, pregunté, echándome la mochila al hombro. Ella no lo negó. Y eso fue lo más honesto que había hecho en meses. Revisaste mis cosas, dijo ella, pasando la ofensiva, como alguien atrapado con las manos en la masa. Esto es una violación de la privacidad. Me reí de eso. No pude evitarlo. No toqué nada. Pero vaya, ni siquiera intentaste negarlo. No dije que no fuera cierto o que no supiera de qué hablabas. Solo te acusaba directamente de fisgonear. Eso es decirle a Tessa. Eso es un cola de póker. Su máscara se estaba cayendo y debajo de ella había una versión fría y cortante de Tessa estaba emergiendo. Ya no veía a la mujer con la que me había casado. Estás siendo cruel, dijo ella.
No, respondí, bajando las escaleras con Pete todavía de guardia a la puerta, como un guardia de seguridad muy paciente. Estoy siendo eficiente. Hay una diferencia. Yo tengo el mío consola de juegos desde el centro de entretenimiento. Lo apagué con la confianza de quien tenía todo el derecho a devolverlo. Tomé algo de correo del mostrador, facturas con mi nombre, que probablemente terminaría pagando de todos modos, y cafetera que compré con mi propio dinero, de mi propio salario. Tessa apareció de nuevo en lo alto de las escaleras, y esta vez, no hubo lágrimas, solo cálculo frío. Espero que seas feliz, dijo ella, su voz goteando veneno. Detuve el movimiento y me detuve en la puerta. Pete ya estaba afuera cargando cosas en mi camioneta. No estoy feliz, dijo honestamente, pero ya no me estoy ahogando. Y ya basta. Esto no ha terminado, me gritó. Sé responder. Por eso contraté a Sloan. Cerré la puerta detrás de mí con el suave clic del miércoles por la noche. Caminé hasta mi camioneta y salí de esa casa como si estuviera saliendo de una cena de crime. Lo cual, en cierto modo, creo que era yo. Pete no dijo nada durante los primeros 8 kilómetros. Finalmente, habló. Tu ex esposa da miedo. Y, estuve de acuerdo. Por eso está a punto de ser mi ex esposa. Así no funciona. Lo sé, pero debería serlo. Resulta que cuando se exponen las mentiras de una persona, todo el castillo de naipes se derrumba y, de repente, todos, cómplices, comienza a experimentar este fenómeno salvaje llamado conciencia. Es como una reacción tardía, tarda unos días en hacer efecto, pero cuando lo hace cuidadoso. Había pasado 2 días desde que empecé mi nueva rutina: trabajo, motel, microondas, cena, contemplar Sudamérica desde el techo mientras reflexionaba sobre las opciones de la vida, cuando sonó mi teléfono con un número que reconocí pero que no esperaba ver. Jenny. Ella era una de los amigos de Tessa, la que siempre parecía un poco incómodo con la energía traviesa del grupo, pero nunca lo suficientemente incómoda como para irse o hablar. Ella era el equivalente amigo de Suiza. Neutral, educado y evitando el conflicto a toda costa. No, dijo cuando respondí. Su voz tenía ese temblor de culpa con el que me estaba familiarizando. Al parecer, la culpa era contagiosa, y el grupo de amigos de Tessa estaba teniendo un brote. ¿Podemos hablar? ¿Cómo? Hablar de verdad. Por supuesto, dije, silenciando el televisor, donde un presentador de un programa de cocina le gritaba a un chef por un risotto poco cocido. Y allí, hubo una larga pausa. De esas en las que se oye a alguien armándose de valor por teléfono. Necesito disculparme, dijo finalmente, por esa noche, por reír, por no decir nada. Me siento terrible por esto y he estado perdiendo el sueño por ello. Le agradecí su sinceridad, aunque llegó con una semana de retraso. Te lo agradezco, yo dije. ¿Por qué? ¿Qué más dices cuando alguien te pide disculpas por participar en tu humillación pública? Gracias por llamar. Tessa me llamó ayer, dijo Jenny de repente, con la voz más grave. Ella quiere que yo mienta por ella. Me detuve inmediatamente, con los ojos fijos en mi teléfono. Ella me pidió, en realidad me pidió, que firmara una especie de declaración diciendo que le gritaste el mes pasado, que fuiste agresivo y controlador. Me incorporé en la cama del motel. De repente, mi atención se centró. ¿Le grité el mes pasado? No, dijo Jen enfáticamente. Así es. Yo estaba allí. Le pediste que apagara la televisión porque tenías que trabajar temprano a la mañana siguiente. Fuiste educada. Incluso dijiste por favor y gracias. Tus crímenes contra la humanidad incluyen la comunicación básica y peticiones razonables. Le dije que no iba a mentir y se enojó. Me llamó desleal. Dijo que yo era. Elegir bando. Dijo que los verdaderos amigos se apoyan mutuamente pase lo que pase. Los verdaderos amigos no te piden que te comprometas, perjurio. Señalé hacia afuera, agregando ya mentalmente esta conversación a mi creciente expediente de pruebas. Esta es otra situación de cómplice. Jenny se rió, pero parecía estresada. Ella está en una espiral, realmente en una espiral. Ha estado llamando a todos nuestros conocidos, intentando controlar la narrativa, contando diferentes versiones de la historia según con quién esté hablando. Para su madre, tú eres abusivo financieramente. Para sus compañeros de trabajo, eres emocionalmente no disponible para nosotros. Aparentemente eres violento. Ahora es como si estuviera tirando todo contra la pared para ver qué se pega. Fue exactamente lo que Sloan lo había anticipado. La escalada, el pánico, las acusaciones dispersas que se contradecían si prestabas atención. Tomé mi portátil y comencé a escribir mientras Jenny hablaba, documentando todo lo que me contaba con marcas de tiempo y citas directas. Ahí está, continuó Jenny, su voz cada vez más fuerte ahora que se había comprometido con el equipo, ¿verdad? Ya no soporto ver esto. Ninguno de nosotros puede.
Bueno, excepto Daniele. Pero Daniele apoyaría una estafa piramidal si viniera con vino gratis. Así que su juicio es cuestionable. Pero Sofía y yo hemos estado hablando y pensamos que debería saberlo. Tessa lleva un tiempo haciendo esto. No solo lo de abogado, sino también la construcción narrativa. Te ha estado pintando como villano durante meses, probando diferentes historias, viendo cuáles generan más simpatía. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Probando historias. Sí. Bueno, vale. ¿Recuerdas marzo? Cuando nos dijo que te habías olvidado de su cumpleaños, hiciste un gran alboroto sobre cómo no me importaba consigo, no lo aprecié. Todo eso. Me acordé. Le compré uno, pegar que ella había estado mirando durante semanas. Lo hice reservas en ese caro restaurante italiano que ella adoraba. Me tomé el día libre en el trabajo específicamente para pasarlo con ella. No me olvidé de su cumpleaños, dijo lentamente. Gasté $300 ese día. Sé, dijo Yene con un suspiro, porque publicaste una foto de ustedes dos cenando en Instagram. Pero ella nos contaba toda esa historia de soba sobre cómo la habían desatendido. Y cuando mencioné la publicación de Instagram, dijo que la cena fue una actuación y no contaba porque solo lo hacían para las redes sociales. Chica, tienes como 80 seguidores y la mitad son bots. Respondí exasperado, nadie actúa para este público. Me sentí como si estuviera viendo un documental sobre mi propia vida, solo que ahora estaba aprendiendo nueva información sobre el trama que de alguna manera me había perdido mientras lo vivía. ¿Cuántas otras historias tenía? Distorsionado. ¿Cuántas veces ella se hizo la víctima mientras yo simplemente existía, trabajaba, pagaba cuentas, y un ser humano en general no era un villano? Ella está reescribiendo la historia. Me dije más a mí mismo que a Yene. Completamente. Yene estuvo de acuerdo. Y, sinceramente, creo que lleva tanto tiempo haciendo esto que incluso podría creerse sus propias versiones. Ha contado la historia del cumpleaños tantas veces que, en su mente, probablemente así fue como sucedió. La verdad se volvió incómoda, así que simplemente la reemplazó. Hablamos por más tiempo, 20 minutos con Yene contándome otros ejemplos de la narración creativa de Tessa. La vez que me dijo que no apoyaba su carrera, a pesar de que la llevaba a las entrevistas y la ayudaba a practicar sus respuestas. La vez que dijo que nunca quería pasar tiempo con sus amigos, a pesar de haber organizado al menos una docena de noches de juegos y cenas en casa. La vez que me llamó obsesionado con el dinero porque le sugerí que ahorráramos para la entrada, mientras ella gastaba $400 en Target cada fin de semana. Cada historia que Yene me contaba era una versión distorsionada de algo real. Tenía algo de verdad que la hacía creíble, pero estaba construida para hacerme quedar mal. Una manipulación profesional. En serio, si no fuera por mí, me habría impresionado la audacia de esa guerra psicológica. ¿Estarías dispuesta a hacer una declaración? Le pregunté a Yene, cuando agotó la lista de las grandes obras revisionistas de Tessa, las que había estado probando con el público. Documentar lo que viste y sobre lo que me pidió que mintiera, confirmó sin dudarlo. Lo haré esta noche. Si es necesario, hablaré con tu abogado. Esto fue más de lo que esperaba. Añadí su nombre a la lista de testigos en la libreta amarilla que me dio Sloan. Lyra primero, Yene justo debajo, Pete después, el gigante que presenció la misión de recuperación de la casa y la actuación digna de un Oscar de Tessa. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sophie, la cuarta en el club de vinos, supe que la situación estaba cambiando. Quiero ayudar. Tess está fuera de control. Más desertores. Más gente que prefiere la verdad a la conveniencia. Lo que empezó como yo contra el mundo se convirtió en mí y un pequeño ejército de personas que finalmente decidieron hacer lo correcto. Le envié todo a Sloan, actualicé mi expediente y me recosté en la cama del motel con algo que no había sentido en meses. Esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza fría y calculada, nacida del hecho de que finalmente se estaban grabando las cosas. Tessa cometió un error de cálculo. Asumió una lealtad incondicional. Supuso que sus amigos preferirían su fantasía a la verdad. La mayoría de la gente tiene un límite. Pedirles a sus amigos que mintieran por ella fue demasiado. Se retractaron. Le escribí a Yene. Gracias. En serio, significa todo para mí. Me respondió de inmediato. Te mereces más que esto. Deberíamos haber hablado antes. Lo siento. Me quedé mirando el mensaje un rato, justificada y triste a la vez. Justificada porque no estaba loca. Triste porque hacía falta una crisis nerviosa para que alguien abriera la boca. Pero más vale tarde que nunca. 2 semanas después, Sloan me llamó y me dijo lo que tanto temía como deseaba oír. Reuniones de conciliación programadas. El próximo martes, a las 10 de la mañana. Su abogado quiere negociar antes de presentar la demanda. Su voz era ronca, como siempre, amenazante y, a la vez, tranquilizadora.
Trae un bloc de notas y tu cara de póker. Va a ser interesante. Pregunté. Es interesante ver ajedrez cuando un jugador ya ha perdido, respondió, y percibí la sonrisa en su voz. Simplemente sigue mi ejemplo. No reacciones a nada de lo que diga. Deja que yo me encargue de la conversación. Y así me quedé, tomando notas, reuniendo testigos, recogiendo los restos. No por resentimiento infantil, sino por una decisión fría y pragmática, exponer la mentira y recuperar lo que me corresponde por derecho. El martes por la mañana llegó con toda la emoción de una endodoncia. Me puse mi única camisa buena, la que suelo guardar para funerales y entrevistas de trabajo, y conduje hasta la oficina de Sloan, sintiéndome como si me estuviera preparando para la batalla. Pete se ofreció a acompañarme para darme apoyo moral, pero pensé que tener un refrigerador humano escondido detrás podría dar una impresión equivocada. Además, Sloan me aseguró que había visto casos peores que el mío y que había hecho llorar al abogado contrario al menos 3 veces solo este año. El hombre era básicamente un asesino legal con título en derecho y un plan de jubilación. Llegué 15 minutos antes, lo que me dio tiempo suficiente para tomarme un café horrible en la oficina y cuestionar cada decisión que me había llevado a este punto. Debería haber visto las señales de alerta antes. Debería haberme dado cuenta cuando empezó a trabajar en turnos nocturnos en la boutique, que cerraba a las 6 de la tarde. Debería haber prestado atención cuando de repente necesitó un tiempo a solas, coincidiendo con sus reuniones mensuales de brunch, que al parecer incluían reuniones legales. Sloan salió de la oficina a las 9:55, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual y con una expresión que sugería que había afilado todos sus cuchillos verbales específicamente para esta ocasión. ¿Listo?, preguntó. Como siempre seré, respondí, la verdad envuelta en resignación y atada con un lazo de ansiedad. Entramos a la sala de conferencias, un espacio que parecía cualquier sala de reuniones corporativa, con una mesa larga, sillas incómodas y una pizarra que probablemente había visto 1000 divorcios. Y allí estaban. Tessa, sentada frente a mí, como si estuviéramos a punto de negociar una toma de rehenes. Y su abogada, su abogada. ¿Por dónde empiezo? Se llamaba Victoria Cross. Sí, en serio, como la medalla militar. Y parecía exactamente la persona que eligió el derecho de divorcio como carrera específicamente para arruinar vidas por dinero. Tendría unos 40 años. Llevaba un traje con código postal, tacones que podían usarse como armas y un maletín que parecía tan caro que tenía su propio seguro. Llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que probablemente le daba superpoderes. Y tenía esa clase de sonrisa que te hacía revisar la cartera para asegurarte de que seguía ahí. Se acercó a Sloan con la confianza de alguien que nunca ha perdido nada. Richard, dijo ella con calidez, como si fueran viejos amigos reunidos para tomar un café en lugar de abogados rivales a punto de pelearse por el cadáver de mi matrimonio. Siempre es un placer, Victoria, respondió Sloan, apretándole la mano tan suavemente como si fuera un palito de pescado congelado. Comencemos, dijo. Cometí el error de mirar a Tessa. Iba vestida como si fuera a un funeral. Vestido negro, maquillaje mínimo, pañuelos ya agarrados en las manos como si fueran accesorios. Tenía los ojos rojos y me miró con una expresión que probablemente pretendía transmitir asco, pero en realidad, parecía como si hubiera estado ensayando frente a un espejo. Aparté la mirada. Hoy no, Satanás. Hoy no. Victoria abrió la carpeta con el gesto de quien descubre una escalera real, y sacó un documento que parecía lo suficientemente grueso como para ser una novela. Hemos preparado lo que consideramos una división de bienes justa y equitativa, comenzó, deslizándonos copias por la mesa a Sloan y a mí. Mi cliente está dispuesto a ser bastante razonable, dadas las circunstancias de la separación. Sloan tomó el documento y lo hojeó con la velocidad con la que alguien lee jerga legal, como la gente normal lee cereales. Me miró, luego miró el documento y lo dejó con un sonido que podría haber sido una risa o una amenaza. Difícil saberlo con él. A ver si lo entiendo bien, dijo con una voz peligrosamente agradable. Propone una división al 50% de todos los ahorros y de todas las deudas, y que mi cliente asuma la responsabilidad total de la hipoteca hasta que se venda la casa, además de cubrir la deuda de $7,000 de la tarjeta de crédito de la señora Hernández. Hizo una pausa y miró el documento como si lo hubiera ofendido personalmente. Y aún así, le estás pidiendo que pague la manutención de su hija durante 2 años mientras ella retoma su carrera. Es cierto, dijo Victoria con una sonrisa que podría haberles vendido hielo a los pingüinos. Creemos que es una compensación justa por la angustia emocional y la inestabilidad financiera que nos causó abandonar el matrimonio. Casi me reí. Casi. Pero Sloan me había dicho que lo dejara a él.
Así que me mordí la lengua con tanta fuerza que me mordí la lengua y dejé que el profesional hiciera su trabajo. Abandono. Sloan repitió lentamente, como si probara la palabra y la encontrara pésima. Interesante descripción de un hombre que se fue tras descubrir que su esposa había estado planeando su salida con abogados desde febrero, documentando incidentes falsos y humillándome públicamente delante de testigos. Tenemos declaraciones de 3 de esos testigos. Por cierto, ¿quiere copias? La sonrisa de Victoria brilló como una bombilla a punto de apagarse. Mi cliente se estaba desahogando con sus amigos en lo que creía que era una conversación privada en su casa. Intentó suavizar. Sloan lo interrumpió suavemente, lo suficientemente fuerte para ser escuchado cuando llegó a casa después de un turno de 14 horas. Esto no es una diatriba, Victoria. Es una trampa, y ambos lo sabemos. Tessa emitió un sonido como el de un animal herido y se secó los ojos con un pañuelo. No quería que pasara nada de esto, dijo, con la voz quebrada en el momento justo. Solo quería, comenzó, pero Sloan no le dio espacio. Deje que su abogado hable por usted. Para eso le estás pagando. La temperatura de la habitación bajó unos 20 grados. Victoria apretó la mandíbula y hojeó los papeles como si buscara un guión diferente. Finalmente, cedió. Mi cliente cometió errores. Admitió, lo que equivalía legalmente a admitir que su caso había sufrido daños estructurales. Sin embargo, tiene derecho a esto. Déjame detenerte ahora mismo, dijo Sloan, con esa aspereza que seguramente le daba pesadillas al abogado contrario. Esto es lo que va a pasar. Mi cliente aceptará una división justa de las ganancias de la casa cuando se venda. La señora Hernández se quedará con su vehículo y sus deudas personales, todas, incluyendo los $7,000 en tarjetas de crédito que acumuló comprándose cosas. Mi cliente se quedará con su vehículo, su plan 401k y su dignidad. Nada de pensión alimenticia, nada de asumir sus deudas, nada de tonterías sobre la angustia emocional de una mujer que contrató a un abogado antes de contratar a un consejero matrimonial. Esto es completamente irracional, comenzó Victoria, ya preparándose para contraatacar. Tenemos grabaciones, dijo Sloan simplemente. Y la sala quedó en silencio. Grabaciones de audio de la señora Hernández detallando toda su estrategia para falsificar pruebas de abandono e inestabilidad. Contamos con declaraciones de varios amigos que pueden dar fe de sus declaraciones fraudulentas. Contamos con registros bancarios que muestran que mi cliente pagó el 100% de los gastos del hogar, mientras que la señora Hernández gastó libremente en compras discrecionales. La tensión estalló en el aire, y Victoria, dándose cuenta de que la marea estaba volviéndose en su contra, se movió en su silla, casi como si quisiera encogerse. Entonces, esto es lo irracional, Victoria. Vienes aquí a pedir una pensión alimenticia cuando tu cliente orquestó toda esta situación como si fuera una adquisición corporativa. Victoria miró a Tessa, que estaba lo suficientemente pálida como para audicionar para una película de vampiros. Mantuvieron una conversación en susurros, llena de gestos frenéticos de Tessa y respuestas con los labios apretados de Victoria. El juego estaba perdido. Finalmente, Victoria se volvió hacia nosotros. Necesitamos discutir esto con nuestro cliente y regresar con una propuesta revisada. Sloan, que ya se estaba levantando, no perdió el tiempo. Tienes 48 horas, dijo, recogiendo sus papeles con la eficiencia de quien acaba de ganar un partido que nadie más sabía que estaba jugando. Después, presentaremos nuestras condiciones y dejaremos que un juez decida. La decisión es tuya. Salimos de la sala de conferencias y no respiré bien hasta que regresamos a la oficina de Sloan. Eso fue increíble, dije, sintiéndome como si acabara de ver una pelea por el título de peso pesado donde mi oponente noqueó al otro en el primer asalto. Eso fue el martes, respondió Sloan, sirviéndose una taza de café de una cafetera que parecía indicar que la situación se venía gestando desde la administración Clinton. Harán una contraoferta más razonable. Arreglaremos los detalles y para Navidad estarán divorciados. Pan comido, ¿verdad? Nada de esto había sido fácil, pero ver a Sloan desmantelar al abogado de Tessa como si estuviera desactivando una bomba hecha con presunción y mala fe valió cada centavo de su salario. Resulta que Victoria Cross y su costoso maletín decidieron que estaban librando una batalla perdida. No valía la pena las horas facturables. 47 horas después de nuestro enfrentamiento en la sala de conferencias, Sloan estaba contando, porque claro que lo estaba. Enviaron una oferta revisada que sonaba sospechosamente parecida a lo que Sloan había exigido inicialmente. División total de la casa al venderse. Tessa se quedó con el auto y la deuda. Yo con la camioneta y mi cordura. Sin pensión alimenticia. Sin asumir la catástrofe de la tarjeta de crédito. Era hermoso en su simplicidad,
Como ver a alguien finalmente aceptar eso, 2 más 2 es igual a 4. Después de meses de insistir en que era lo mismo que los plátanos, firmamos el papeleo un jueves por la tarde. Los dos en la oficina de Sloan, pero cuidadosamente posicionados para no tener que hacer contacto visual. Parecía un intercambio de rehenes en una película de espías. Solo que en lugar de prisioneros, estábamos intercambiando nuestro matrimonio fallido por la oportunidad de fingir que la otra persona no existía. Tessa firmó con manos temblorosas, el rímel corrido por su rostro, como si estuviera haciendo una audición para un vídeo musical triste. Yo firmé el mío con la confianza inquebrantable de un hombre que acababa de escapar de un edificio en llamas, y no tenía planes de regresar a comprar recuerdos. «Felicidades», dijo Sloan después de que ambos rubricamos la última página. «Están oficialmente separados. El divorcio será definitivo en unos 6 meses, salvo que haya alguna complicación». «No habrá complicaciones», dije, poniéndome de pie y estrechándole la mano con genuina gratitud. «Gracias por todo». Tessa se fue sin decir una palabra, lo que probablemente fue lo más lindo que había hecho por mí en meses. En la segunda semana de nuestra separación oficial, o como me gusta llamarlo, de mi liberación, las consecuencias sociales impactaron la vida de Tessa como un meteorito impactando un bioma. La noticia se difundió rápidamente en nuestro círculo, pues existen capturas de pantalla. Y, al parecer, Lyra y Jen estaban haciendo la obra del Señor, corrigiendo discretamente la narrativa de Tessa cada vez que intentaba inventar una nueva versión de los hechos. Resulta que cuando le pides a varias personas que mientan por ti y todos comparan sus notas, su credibilidad se desploma más rápido que las acciones de criptomonedas durante una recesión. Lyra me enviaba mensajes de texto con regularidad, como si fuera un corresponsal de guerra en territorio enemigo. «Me culpa de todo». Un mensaje decía: «La traicioné, arruiné su vida, me quedé a su lado por despecho». La niña no se mira al espejo ni asume ninguna responsabilidad desde 2019. «Lo juro». Por supuesto que respondí. La responsabilidad no es lo suyo. Nunca lo ha sido. Ayer apareció en mi casa llorando. Llegó otro mensaje que decía: todos se volvieron contra ella. Nadie entiende su versión de los hechos. Le dije que tal vez si ella conociera un lado de la historia en lugar de 17 versiones diferentes, la gente podría creerle. Se fue furiosa. Me sentí un poco mal por eso, minúsculo, como microscópico, pero sobre todo me sentí reivindicado. Solo se puede manipular a la gente durante un tiempo antes de que empiecen a comparar opiniones. Y cuando lo hacen, toda la operación se derrumba más rápido que un castillo de arena en la marea alta. Las invitaciones de Tessa dejaron de llegar. Las noches de vino se acabaron. El chat grupal se silenciaba cada vez que publicaba. Sophie me contó por qué, al parecer, estaba obteniendo información privilegiada, como si estuviera dirigiendo una operación de inteligencia. Que Tessa había sido expulsada de 3 grupos sociales diferentes y excluida de al menos una docena de personas que habían oído hablar de su pequeño invento de pruebas contra el plan de su marido. Las acciones tienen consecuencias. Consecuencias. Esta es Tessa. El Motel Sunrise había sido ideal para una vivienda de emergencia y para la contemplación existencial de las manchas del techo, pero Sudamérica y yo teníamos que separarnos. Encontré un pequeño apartamento de una habitación a unos 10 minutos del almacén. Nada lujoso, pero limpio, asequible y, afortunadamente, sin antecedentes de clubes de vino ni licencias de matrimonio falsas. El lugar estaba en uno de esos edificios antiguos personalidad, que es el código inmobiliario para calefacción cuestionable, y electrodomésticos antiguo, pero tenía molduras en el techo. Segundo piso, apartamento en esquina, ventanas que se abrían de verdad, y un casero llamado Maurice, que parecía un boxeador retirado y tenía una política estricta de no dramatismo. Algo que agradecí más que él jamás. El alquiler vence el primer día, sin excepciones, dijo Maurice cuando firmé el contrato. Su apretón de manos fue tan firme como para cascar nueces. El horario de silencio empieza a las 10 de la noche. Si haces fiestas, estás fuera. Si destrozas el lugar, estás fuera. Pareces un buen tipo, así que no creo que tengamos problemas. Ningún problema, lo prometí. Me acababa de separar y solo quería vivir en paz, sin que nadie me gritara sobre cómo estaban acomodadas las almohadas o porque había doblado mal las toallas. Maurice rió, con una risa grave que sugería que ya había oído historias parecidas. He pasado por eso. Mi ex esposa una vez me tiró un plato porque compré la mantequilla equivocada. Mantequilla normal. Al parecer, éramos una familia de mantequilla salada, y yo había cometido traición culinaria. Lo harás genial, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Me mudé un sábado con la ayuda de Pete. El hombre era un camión de mudanzas disfrazado de humano, y pasó el fin de semana transformando ese apartamento vacío en algo que realmente parecía
Me compré un microondas en Target que no juzgaba mis elecciones de comida congelada. Compré un sofá en una mueblería que era cómodo y no tenía 5 años de discusiones absorbidas por sus cojines. Lo colgué exactamente 0 artículos decorativos porque era un hombre adulto que vivía solo y nadie volvería a criticar mi pared. Fue bueno, muy bien, como la primera respiración profunda después de estar bajo el agua durante mucho tiempo. Mi vecina del otro lado del pasillo, una mujer de 60 años llamada señora Chun que olía a té de jazmín y sabiduría, me trajo galletas en mi segundo día y me dijo que tenía buena energía, mucho mejor que el del último inquilino. No pregunté qué pasó con el último inquilino. No necesitaba ese karma. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, trabajando, comiendo sin críticas, viendo series sin que nadie suspirara dramáticamente cada 15 minutos, el mundo de Tessa parecía encogerse más rápido que una startup fallida. Sophie me envió una foto que vio en Instagram. Tessa está parada frente a un edificio que definitivamente no era nuestro antiguo hogar. Era un estudio encima de una lavandería llamada Susan Dudes, el tipo de lugar donde puedes oír el funcionamiento de las lavadoras en el suelo y oler el suavizante de telas mientras duermes. Supongo que el salario boutique no cubre lo que solían ser sus cheques de pago. El mensaje de Sophie decía, el karma ya ni siquiera es sutil. Miré la imagen durante mucho tiempo. Una parte de mí. Una parte muy pequeña que aparentemente aún tenía algo de compasión. Me sentí mal. El resto de mi ser recordaba cómo se reía con sus amigas sobre lo inferior que era para ella. Recordé al abogado que había contratado en febrero. Recordé el papeleo falso, la manipulación y los 8 meses que pasé planeando mi caída. Esa pequeña parte compasiva era, rápidamente derrotada. Una semana después llegó otra actualización. Esta vez de Yene. Vi a Tessa trabajando en ese nuevo café de la calle Morrison. Ahora es barista. Se veía desdichada, no respondía a eso. No hacía falta. El karma no siempre llega con rayos y música dramática. A veces simplemente aparece con un delantal y una placa. Sirviendo cafés con leche caros a personas que definitivamente no te conocen. Solía pensar que eras demasiado buena para tu marido obrero. No sentí nada. Ni satisfacción, ni venganza, ni siquiera lástima, simplemente nada. Y esa nada se sentía como libertad. Esa noche, sentada en mi sofá sin juicios, en mi apartamento sin dramas, comiendo pizza que había pedido sin que nadie comentara mis elecciones, me di cuenta de algo importante. Yo estaba feliz. Ni extasiado, ni emocionado, solo tranquilo y feliz. El tipo de felicidad que no necesita público, validación y publicaciones de Instagram para demostrar que existe. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Pete. Cerveza mañana después del trabajo, por supuesto, respondí. La vida mejoraba poco a poco, silenciosamente, sin alardes, y así era exactamente como yo lo deseaba. A los 3 meses de mi nueva vida, aquella en la que pagaba mi propio alquiler, tomaba mis propias decisiones y no tenía que justificar mi existencia ante nadie, el almacén contrató a una nueva contable. Su nombre era Riley Cooper, y apareció un lunes por la mañana vistiendo zapatillas deportivas con su atuendo informal de negocios y llevando una taza de viaje que decía: no estoy discutiendo. Solo estoy explicando por qué tengo razón. Me gustó inmediatamente, lo cual debería haber sido mi primera señal de advertencia de que finalmente me estaba recuperando del desastre de mi relación anterior. Tenía unos 30 años, el pelo oscuro recogido en una coleta que sugería que no tenía tiempo para peinados elaborados, y unos ojos marrones que parecían haber visto mucho, pero que conservaban el sentido del humor. Tenía la confianza que da saber lo que vale sin tener que anunciarlo a todo el mundo, lo opuesto de Tessa, básicamente, lo que probablemente explicaba la apelación inmediata. La conocí oficialmente durante una reunión obligatoria de seguridad a la que nadie quería asistir, de esas en las que te muestran vídeos de accidentes de montacargas de 1987 y esperan que te quedes despierto durante 45 minutos escuchando las normas de la OSA. Riley se sentó 2 filas detrás de mí, y pude oírla susurrar sarcásticamente, haciendo que el chico que estaba a su lado se esforzara por contener la risa. Si una persona más me dice que la seguridad es responsabilidad de todos, voy a presentar una denuncia, ella susurró. Lo suficientemente alto para que todos a su alrededor la oyeran, lo entendemos. No mueras en el trabajo, mensaje recibido. Después de la reunión, me encontré saliendo al mismo tiempo que ella, y me pilló sonriendo. ¿Lo oíste? Dijo, sin ninguna vergüenza. Es difícil no hacerlo, respondí. Además, no te equivocas. Ese vídeo era más antiguo que la mayoría de la gente de esta sala, ¿verdad? Se cambió el bolso del portátil al otro hombro. He visto información de seguridad más relevante en los dibujos animados de los Looney Tunes. Al menos cuando Coyote nos enseñaba que no se debe confiar en los productos Acme. Terminamos caminando juntas hasta el estacionamiento, charlando sobre la reunión,
el depósito y cómo iba su primera semana. Era graciosa, con esa actitud seca y observadora que sugería que prestaba atención a todo y que la mayoría le parecía absurda. Descubrimos que estábamos estacionando cerca una de la otra, ella en un sedán pequeño con una pegatina en el parachoques que decía: «Mi otro coche también es una decepción», y la conversación continuó fácil, natural, sin esfuerzo. Obligatorio. «Parece que llevas aquí un tiempo», dijo, abriendo el coche. «¿Algún consejo de supervivencia para el novato?» Dije que Pete es la persona que debes conocer si necesitas transportar algo pesado. Maurice, de la expedición, cuenta las mismas 3 historias una tras otra, pero son realmente buenas después de haberlas escuchado 5 veces, y si Bárbara de Recursos Humanos te ofrece galletas caseras, acéptalas, son las únicas cosas buenas de este lugar además del salario. Riley se rió. Un sonido genuino, eso me hizo darme cuenta de que hacía mucho que no oía una risa genuina. No la clase de risa cargada de juicio, vino o intenciones ocultas, simplemente diversión sin complicaciones. Buena información, ella dijo. Me mantendré hidratado con bebidas sin arrepentirme y me haré amigo de Bárbara inmediatamente. Esto se convirtió en nuestra rutina durante las siguientes semanas. Nos reuníamos en el estacionamiento, a la hora del almuerzo, en los descansos, y charlábamos. Nada profundo, nada pesado, solo 2 personas que trabajaban en el mismo lugar y disfrutaban de la compañía mutua, sin complicar las cosas. Me habló de su anterior trabajo en una startup que se desmoronó estrepitosamente cuando arrestaron al director ejecutivo por fraude fiscal. Le hablé de los 6 años que pasé trabajando en el almacén y de cómo, recientemente, había pasado por una separación que parecía planeada desde hacía mucho tiempo. ¿Separada? Preguntó, mientras removía la pasta, viéndola girar en el microondas, como si yo también cuestionara su existencia. Entonces dije, resulta que mi exesposa pensaba que yo era inferior a ella y estaba orquestando nuestro divorcio desde febrero mientras yo estaba aquí sudando, trabajando doble tiempo y pagando cuentas como un idiota. Riley hizo una mueca, como si acabara de probar algo agrio. Es horrible, dijo, con una expresión de sorpresa. Es que requiere esfuerzo. La mayoría de la gente simplemente se desenamora o tiene una aventura. Tu ex hizo un plan estratégico completo. Es una maestra de la destrucción emocional. Me reí, a pesar de todo el dolor que aún me consumía, y dije, de hecho, ella se dedicó al arte de arruinar la vida de alguien. Bueno, respondió Riley, sacando su burrito del microondas. Su pérdida es, sin duda, la ganancia del mundo. Pareces relativamente normal. Lo cual, dada la situación, es un estándar bajo, pero aún así cuenta. Me sentí bien por un segundo. Tranquilo. Relativamente normal. Para que te hagas una idea, pensé en ponerlo en mi currículum. Una semana después, Riley me preguntó si quería tomar un café después del trabajo. Café de verdad, no ese café molido de la cafetería. Me invitó a un lugar llamado Motivos para el debate cerca de mi apartamento. El menú estaba lleno de juegos de palabras horribles. ¿Pero el espresso? Excelente. ¿Interesado? Preguntó ella. Lo estaba. Muy interesado, pero también aterrorizado. La última vez que intenté acercarme a alguien, el resultado fueron honorarios legales y un acuerdo. Pero en el fondo, Riley no me pedía un compromiso, ni siquiera una cita formal. Simplemente me invitaba a un café, solo 2 compañeros de trabajo, disfrutando de una bebida caliente y continuando las conversaciones que ya habíamos iniciado semanas atrás. Sí, respondí, suena bien. El lugar del debate fue exactamente como lo anunciaron. Una pequeña cafetería con un menú en la pizarra lleno de bebidas con nombres como latte de proceso y americano de objeción desestimada. Riley pidió algo llamado moca de duda razonable, y yo pedí un café solo, porque soy aburrido, y para ser sincero, lo sé. Nos sentamos junto a la ventana y me contó de su compañera de cuarto en la universidad, que se metía demasiado en torneos de yo-yo. Le conté la obsesión de Pete por preparar 17 sándwiches de pollo y contenedores de arroz idénticos cada domingo. Nos reímos de los compañeros de trabajo, de las extrañas políticas de asientos en la despensa del almacén y de la experiencia universal de quemar una tostada en el peor momento posible. Fue fácil, sin pretensiones, sin juegos, sin sentirme juzgada, sin llevar la cuenta ni inventar argumentos para justificar por qué no era lo suficientemente buena. Solo 2 personas tomando café, disfrutando de la compañía mutua. Empezamos a hacerlo con regularidad. Primero una vez por semana, luego 2 veces, y finalmente cada vez que coincidíamos en nuestros horarios. El café se convirtió en almuerzo, el almuerzo en películas, y las películas en chistes privados, enviando mensajes de texto con observaciones aleatorias que solo tenían sentido para nosotros.
Riley tenía un ingenio agudo que desmentía las tonterías más rápido que los argumentos legales de Sloan, pero a diferencia de muchos, nunca fue cruel. Sarcástica, sí. Cínica en algunos aspectos, sin duda. Pero nunca manipuladora. Nunca me hizo sentir que tenía que ganarme su aprobación, ni que tenía que andar con pies de plomo. Una noche, unos 4 meses después de que todo esto empezara, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Abrí el mensaje por costumbre y me arrepentí al instante. Espero que valga la pena. Era un mensaje sin nombre, pero sabía exactamente quién era. Tessa. Usaba un número que aún no había bloqueado, su último intento de hacerme sentir culpable por el crimen de seguir adelante con mi vida. Le enseñé el mensaje a Riley, casi esperando que se sintiera incómoda, que hiciera un montón de preguntas sobre mi ex o que le diera mucha importancia. Pero simplemente miró el mensaje, me miró a mí y dijo, con esa calma suya, bloquéalo. Me sorprendió, pero al mismo tiempo, era justo lo que necesitaba oír. Tuvo su oportunidad de aprovecharla y la desaprovechó estrepitosamente. No quedaba nada que discutir. No había espacio para esta persona. No había espacio para este dolor. Bloqueé el número más rápido de lo que bloquearía una llamada de spam sobre la extensión de la garantía del coche, y fue glorioso, incluso catártico. Mi antiguo yo se habría enfurecido pensando en ese mensaje, preguntándose si debía responder, sintiéndose culpable por ser feliz. Pero mi nuevo yo, el que sobrevivió al motel Sunrise, que superó las negociaciones legales y aprendió a vivir sin la presión de las críticas constantes, simplemente borró el mensaje y siguió adelante. ¿Sabes qué es gracioso? Dije, guardando el teléfono en el bolsillo. La tranquilidad me costaba $49 la noche en el Sunrise Motel. Ahora es gratis. Miré a Riley con una sonrisa. De hecho, es mejor que gratis. Viene con un buen café y aún mejor compañía. Riley también sonrió. El tipo de sonrisa que llega a tus ojos y te hace pensar que tal vez, solo tal vez, pueden pasar cosas buenas a las personas que han pasado por momentos difíciles. Esa es la mejor paz, dijo. La que no hay que pagar. Terminamos nuestro café, riéndonos a carcajadas del interminable debate sobre si la piña combina con la pizza. Personalmente, no entiendo esta obsesión, pero lo importante es que la vida empezaba a mejorar. No porque hubiera encontrado a alguien nuevo, aunque eso era una ventaja, sino porque por fin me había reencontrado a mí misma. La versión de mí que existía antes de pasar 5 años intentando ser lo suficientemente buena para alguien que ya había decidido que no lo era. Y esa versión de mí estaba bien. 6 meses después de firmar el divorcio. 6 meses viviendo tranquilamente en mi apartamento, sin dramas, comiendo sin comentarios indeseados, recordando cómo era disfrutar de verdad de mi propia vida. Sloan me llamó con una noticia que sonó como una campana de victoria lejana. El divorcio es definitivo, dijo con voz ronca y ese tono de satisfacción que sugería que disfrutaba de verdad ganando incluso los casos más fáciles. Eres oficialmente un hombre libre. ¡Felicidades! Estaba sentada en mi sala cuando recibí la llamada. Con un café en la mano, la suave luz de la mañana entrando por la ventana sin sentirme agobiante ni juzgadora. Era simplemente agradable. Normal. Eso es todo. Guardé silencio un momento, casi incapaz de creer que algo finalmente terminara sin más complicaciones. ¿Eso es todo?, pregunté. Eso es todo, confirmó Sloan. Ella lo firmó todo, no impugnó los términos finales. Su abogado probablemente le dijo que luchar costaría más que rendirse. La casa se vendió la semana pasada. Recibirás la mitad, menos los honorarios del agente inmobiliario y el saldo de la hipoteca. El dinero estará en tu cuenta en unos 10 días hábiles. Listo. Listo, repetí, sintiendo el peso de la palabra. Breve, simple, definitivo. Se acabaron las negociaciones, las consultas con abogados, la incertidumbre de cuándo caería la siguiente bomba. Fue como cerrar un libro que te obligaste a terminar, incluso cuando la historia dejó de gustarte cientos de páginas atrás. Gracias, Sloan, dije con sinceridad. Por todo. En serio, es solo un trabajo más para mí, respondió, pero pude oír su sonrisa al otro lado de la línea. No te metas en líos, hombre. Y si alguna vez te vuelves a casar, lo cual, francamente, no recomiendo, pero la gente rara vez me hace caso, firma un acuerdo prenupcial y ten a mano esas capturas de pantalla. Colgamos y me quedé allí un momento, procesando la información. Oficialmente divorciados. Legalmente. Completamente divorciados. El matrimonio que empezó con promesas y guirnaldas de luces en un granero terminó con abogados y papeleo. Una ruptura limpia. Tan fría como una transacción comercial. Algo que no se parecía ni remotamente a la disolución de una relación de toda la vida. Pero, sinceramente,
Todo estuvo bien. Mejor que bien. Hay cosas que merecen ceremonia y emoción, pero esto merecía eficiencia y cierre. Le escribí a Riley. Oficialmente divorciados desde esta mañana. Café para celebrar después. Ella respondió en cuestión de segundos. Felicidades por tu libertad. El café es para aficionados. Vamos a almorzar. De esos elegantes con mimosas sin límite y tostadas de aguacate caras. Yo invito. Y así pasé mi primer día como hombre divorciado. Almorzando con una mujer que me hacía reír, que no llevaba la cuenta de mis fracasos y que pensaba que una tostada de aguacate era una opción de desayuno perfectamente razonable, aunque costara $12. Nos sentamos junto a la ventana en un local de moda que Riley había encontrado, con ladrillos a la vista, bombillas Edison y un menú que describía los huevos como de origen local, como si las gallinas tuvieran su propio código postal. ¿Cómo te sientes?, preguntó Riley, levantando su mimosa en un brindis juguetón. Liberado, aliviado, listo para tomar decisiones cuestionables en la vida. En serio, ¿cómo te sientes? Ella insistió y yo me reí. Honestamente, respondí chocando mi vaso contra el de ella, me siento normal. Como una persona normal. No como una persona normal que intenta complacer a la multitud, o anda con pies de plomo. Simplemente existiendo, sin necesidad de permiso ni aprobación. Eso es una locura. Eso se llama ser un adulto funcional, Riley dijo sonriendo. Bienvenido de nuevo. Te extrañamos. El lunes siguiente, me llamaron a la oficina de Pete. Fue extraño, porque Pete no era mi jefe. Era mi amigo, de esos que se mueven con la agilidad de un camión disfrazado de humano. Pero allí estaba, sentado tras un escritorio, con aspecto formal y un poco incómodo, como un Golden Retriever obligado a llevar traje a una boda. Cierra la puerta, dijo, y mi mente empezó a pensar en los peores escenarios. Recortes presupuestarios. Despidos. Por fin alguien me denunció por comerme las galletas de Barbara sin contribuir al almuerzo. Pero Pete estaba sonriendo, y no coincidía con nada de lo que había imaginado. La empresa llamó, dijo, reclinándose en su silla, con la satisfacción de quien trae buenas noticias por primera vez. Tienen una vacante para subgerente. Te recomendé. Aceptaron. Felicidades. Ya eres gerente. Más dinero, más horas y tienes tu propia oficina, que es básicamente un armario con ventana. Pero, al fin y al cabo, una oficina. Lo miré fijamente, mi cerebro tratando de procesar todo a la vez, como una computadora tratando de ejecutar múltiples pestañas abiertas. ¿Hablas en serio? En serio, Pete respondió, llevas aquí 6 años, conoces la operación mejor que nadie, llegas puntual y no causas ningún drama. Y, al parecer, eso es tan poco común que se considera excepcional. Además, les conté todo sobre tu divorcio y cómo lo gestionaste sin causar caos en el trabajo. Quedaron impresionados con tu madurez emocional y tus límites profesionales. Fueron sus palabras, no las mías. Gerente asistente, mejor sueldo, verdadera progresión profesional, en lugar de simplemente aparecer y mover cajas hasta jubilarse o morir, lo que ocurra primero. No sé qué decir, lo admití, tratando de procesar todo a la vez. Di que sí, idiota. Pete respondió con una sonrisa traviesa. Fecha de inicio el mes que viene. Recursos Humanos te enviará la documentación. Ahora, sal de mi oficina para que pueda volver a fingir que sé lo que hago. Le estreché la mano, le di las gracias unas 17 veces y salí de la habitación sintiéndome como si hubiera ganado algo por lo que ni siquiera sabía que competía. La vida realmente estaba funcionando. No de forma espectacular, como en un montaje cinematográfico, sino de forma constante y segura. Como si por fin hubiera descifrado el código de la madurez. Y descubrí que el código era simple. No te cases con personas que piensen que eres inferior a ellas. Esa noche, Riley vino a mi apartamento por primera vez, lo que hizo que la velada fuera aún más. Bueno, wow. Trajo comida tailandesa, una botella de vino que probablemente costó más de $7 y un regalo de inauguración. Una lámina enmarcada que decía, los nuevos comienzos empiezan dejando atrás viejos errores. Ella colgó el cuadro en mi pared inmediatamente, justo encima del sofá. Por nuevos empleos y divorcios finalizados, dijo, sirviendo vino en los vasos desiguales que había comprado en Target. Porque mereces algo mejor que cualquier situación que haya existido. Comimos pad thai en mi sofá, vimos un documental sobre gente que escala montañas por diversión, algo que me pareció una locura total, pero a la vez inspirador. Y hablamos de todo y de nada. Riley me contó que planeaba adoptar un gato del refugio. Le conté sobre mi nuevo trabajo y lo asustada que estaba por ser responsable de otros seres humanos. Se rió y dijo que estaría bien, porque ya había sobrevivido a cosas mucho peores. Alrededor de las 10,
Después de terminar el vino y de que la conversación se hubiera desvanecido en un silencio apacible, mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. El dinero de la venta de la casa por fin había llegado a mi cuenta $38.000 después de impuestos y una hipoteca. No era la cantidad de dinero que me cambiaría la vida, pero era suficiente para respirar con más tranquilidad, armar un presupuesto y tal vez tomarme unas vacaciones de verdad, de esas que no implican un motel con lugares geográficos en el techo. Le mostré la notificación a Riley, y ella sonrió. Mírate ahí, prosperando, sobrevivir con estilo, corregí, lo mismo, respondió ella riendo. Más tarde, cuando ella se fue y yo me preparaba para dormir en mi tranquilo apartamento, me vi reflejada en el espejo del baño y casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No porque yo luciera diferente, sino porque su mirada era diferente. Menos cansada, menos derrotada. Como alguien que por fin había dejado de esperar el próximo desastre. Pensé en aquella noche de miércoles de hace 6 meses. La risa falsa, el vino caro y la frase que lo rompió todo. El momento exacto en que Tessa dijo que yo era por debajo de su nivel. Y finalmente decidí que tenía razón. No porque yo estuviera ahí abajo, sino porque vivíamos en planos completamente diferentes. Ella quería a alguien que la representara, que la validara, que financiara el estilo de vida que ella creía que merecía, mientras ahorraba municiones para su estrategia de escape. Solo quería una pareja. Alguien que me viera como un igual, no como una carga. La verdad es simple, no puedes amar a alguien lo suficiente como para hacerle ver tu valor. No se puede trabajar más duro que el desprecio de alguien. No se arregla un matrimonio que ha expirado mucho antes de que alguien se dé cuenta de la fecha de vencimiento. Pero puedes irte, puedes elegir tú mismo, puedes empezar de nuevo en una habitación de motel que paga $49 la noche y aún así terminar en un lugar mejor que donde comenzaste. Me acosté en la cama, en mi departamento, rodeada de mis decisiones y mi paz, y sonreí al techo. Allí arriba no hay ningún mapa de Sudamérica, solo pintura blanca y posibilidades. A veces lo mejor que pierdes es aquello que te costaba todo conservar. Cogí mi teléfono y le envié a Riley un último mensaje. Gracias por esta noche. Ella respondió casi inmediatamente. Cuando quieras. Eres buena compañía. Dejé el teléfono, cerré los ojos y pensé en el futuro por primera vez en años. Sin miedo. Nuevo trabajo que empieza el mes que viene. Dinero ahorrado. Buena gente a mi alrededor. Un apartamento que por fin siento como mío y tal vez, solo tal vez, algo real con alguien que entienda que las relaciones no son evaluaciones de desempeño. El mejor trato que he hecho en mi vida fue salir por esa puerta un miércoles por la noche. Lo segundo mejor fue todo lo que vino después. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.